Muy bien, vamos a empezar con este tema que había presentado para ustedes. ¿Qué está pasando con las industrias en el Perú? Hemos comentado esto, es un país que básicamente el nuestro, que básicamente depende de la exportación de productos primarios, no procesados, pero también hay sectores que están vinculados con esos otros a los que en general denominamos industrias. Y para eso hemos convocado un representante de la Cámara de Comercio de Lima, al señor Wilfredo Murillo. Él es presidente del Consejo Directivo del sector legal de ese gremio tan importante y además es un empresario. Él es partner de Jericho Associates. Ahora nos va a contar qué es eso. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Maite, gracias a ti por la invitación. Un placer estar aquí, poder conversar hoy día de los temas que has planteado, que en verdad hay mucho por qué conversar sobre el respecto. Exactamente. Yo decía que en el Perú lamentablemente no hemos todavía dado el gran salto a la industrialización. Nos dedicamos a la pesca intensiva, pero no exportamos, digamos, productos procesados. En el caso de la agroexportación, de todas maneras los productos están vinculados como bienes primarios que en otros países se terminan de empaquetar o eventualmente de completar. ¿Y qué vamos a decir de la minería? ¿Qué hay que hacer para que de alguna manera dar ese salto y empezar a pensar en industrias que también se dediquen justamente a ese tipo de actividades en este país? Una de las cosas que nosotros venimos proponiendo es que un buen marco regulatorio puede fomentar las inversiones en las industrias donde hemos considerado que son claves. Sobre todo nosotros somos un país que tiene mucha industria, como dices tú, de materia prima, pero normalmente uno cuando va a querer invertir en esos espacios encuentra que hay muchos temas regulatorios que están impidiendo que la inversión sea mucho más atractiva. Y las inversiones que hoy están viniendo, dado un poco el contexto, no necesariamente son las mejores inversiones. Entonces nosotros lo que queremos proponer es justamente el primer punto de análisis es cuáles son los marcos regulatorios que están teniendo cada una de estas industrias. La minería, por ejemplo. En la minería vemos que hay una gran carga regulatoria para la gran inversión minera, lo que genera que normalmente las empresas, más aún teniendo los conflictos sociales como una cuestión permanente, generan una incertidumbre para el inversionista extranjero o el inversionista local de decir, oye, ¿por qué tengo que apostar justamente ahí? No obstante, pasan temas similares en la industria de la pesca, o sea, donde normalmente se le da gran carga al gran inversor, pero no normalmente se le da la misma exigencia al pequeño mediano, lo cual quiere decir que entran en una desventaja competitiva. Y cuando ya tú empiezas a invertir, te das cuenta que para operar empiezas a ver más trabas. Empiezas a sentir que un sector público no necesariamente te viabiliza o te genera muchos permisos que en vez de incentivar que mayores empresarios vengan, tú sientes que cada vez tienes más trabas para que un proyecto que debería ejecutarse en 3 meses termina demorándose un año. Pero un año no necesariamente porque el empresario no cumpla, porque normalmente pues hoy hay mucha exigencia de temas ambientales, de temas de permisos en zonas geográficas. Entonces hay mucha cuestión que hay que desarrollar. Y justamente uno de los primeros puntos que nosotros queremos proponer es que para que haya más inversión debemos analizar cómo está el marco regulatorio en cada una de estas industrias. Exactamente, porque en el caso específico de la minería que has mencionado, ya existen problemas en su competitividad, no solamente en el sentido en que exportamos menos, sino que en efecto para hacer inversiones el tiempo es muy prolongado y hay una serie de barreras que evidentemente pues, nos restan oportunidades respecto de otros países. En algún momento incluso me parece que la Sociedad Nacional de Energía y Minas hizo un estudio donde probaba empíricamente que definitivamente si nos comparábamos con otros países de la región y del mundo, éramos los que más nos demorábamos en facilitar un proceso de inversión por los plazos que son innecesariamente largos. Ahí hay dos cuestiones. Hay una cuestión, es el marco regulatorio, que normalmente se han desarrollado tantas leyes y se le han cargado de tantas formas, y no solamente eso, generan la intervención de muchas entidades públicas, que a veces entre ellas se interrelacionan para justamente generar un siguiente paso. Entonces el empresario minero solicita, no sé, un permiso ambiental a una entidad, pero necesita un certificado de otra entidad que cuestiona el requisito que le está presentando la primera entidad. Entonces empieza a existir muchas trabas burocráticas, que ese es otro punto. No solamente es el marco regulatorio, sino la operatividad con la que el sector público está atendiendo justamente industrias como la minera. Pero no solamente eso, sino es la seguridad jurídica que le podemos brindar a los inversionistas en materias justamente como la minería, donde hay una constante relación social. Claro. O sea, también tenemos que entender
que el Estado también debe de alguna manera promover cultura de lo bueno que es la inversión. De hecho, que también acá hay una responsabilidad del sector privado en tratar de realmente mostrar los beneficios que está trayendo, porque la gran empresa minera contribuye mucho al fisco peruano. El único tema es que al final la distribución de los recursos llega al público y el público no necesariamente los ejecuta de manera correcta. Pero yo entiendo que eso finalmente es un punto donde también tenemos que seguir trabajando, ¿no? Claro, señor Murillo, en el caso de la minería, nos ha comentado que existe este problema que hay distintos agentes o entidades que están involucradas en este proceso de inversión. ¿La misma situación se da en los otros sectores, en la pesca, en la agroexportación? Terminas viendo que ese es el constante matiz que existen en todas las industrias. Tú vas a agroindustria y tienes la misma cuestión. No obstante, cuando han habido mayor foco en viabilizar, por ejemplo, la agroindustria ha sido una de las industrias que más han crecido a lo largo. Claro, porque y con leyes promotoras, ¿no? Es que justamente ahí está. Nosotros hemos pasado la pandemia y hemos tenido una recesión económica y yo creo que este es un buen punto para reflexionar sobre cómo podemos reactivar la economía a partir del marco regulatorio que hoy por hoy están teniendo. Entonces, una de las cuestiones que nosotros queremos proponer y dar visibilidad es trabajemos sobre el marco regulatorio de las industrias que queremos fomentar, porque solamente así podemos realmente seguir avanzando. No podemos reactivar la economía si es que previamente no analizamos cómo está su marco regulatorio de esas industrias. ¿Y en la Cámara han planteado algún tipo de situación particular? O sea, ¿tienen un planteamiento, han hecho una revisión de la regulación que debería mejorar, más o menos? De por sí, en la Cámara existen varios pronunciamientos sobre cuál es... bueno, entenderás que nosotros hemos vivido también una coyuntura política muy constante. Entonces, la Cámara ha mantenido siempre una posición de promover finalmente la preocupación de darle estabilidad jurídica al empresariado, de mostrar realmente que una de las primeras bases es, oye, al empresario no les puedes estar cambiando las reglas permanentemente, no puedes estar estableciendo mecanismos sin previamente analizarlo. Entonces, la posición hoy por hoy, lo que ha sido hasta el momento, ha sido una posición más de buscar brindar estabilidad jurídica. Claro, pero digamos que después de la seguridad, que seguramente ahora va a tener que ser reforzada, ayer han estado aquí dos congresistas que se han pronunciado de situaciones de mayor calado, la minería, el tema de la Amazonía, el tema de la inversión en tecnología, porque yo también hablaba de que es importante que estas industrias que son globales y que obviamente le permiten al Perú también tener una posición relevante en este tipo de situaciones, necesita pues también dar el siguiente paso, ¿no es cierto?, la industrialización. Por ejemplo, ¿por qué una ley promotora, por qué no una ley promotora de la transferencia tecnológica en la minería o en la agroexportación o en la pesca? La pesca es un sector muy postergado. Yo te diría, quiero aprovechar porque el tema tecnológico es un ejemplo claro de cómo podemos aprovechar el panorama actual. La tecnología finalmente se ha vuelto un eje importante en la economía de todos los países. En Latinoamérica no hay un hub donde las empresas tecnológicas lleguen a montones. Perú tiene una gran oportunidad, por ejemplo, para fomentar eso, pero tiene un problema ahí. No hay masificación de uso de la tecnología. La tecnología tiene de por sí un tema de infraestructura base, como conexión de internet, o sea, hay mucho tema previo que debemos trabajar. Ya, eso pasa con la tecnología, que es la más avanzada, por decirlo así, de las industrias y la que más fuerza ha ido teniendo en los últimos años, donde nosotros decimos, oye, el punto inicial es que hay que ver qué es lo que hacia atrás tenemos que corregir. Uno en tecnología es ampliar la infraestructura base para que por lo menos sea más masivo el uso tecnológico. Porque de nada va a servir generar inteligencia artificial si al final el poblador que realmente nosotros queremos que haga uso de eso, uno, no tiene cultura y dos, no tiene acceso a eso. Entonces, ahí, por ejemplo, tienes una función. Tienes el otro variante que tiene que ver con cómo fomentar que más empresas tecnológicas vengan aquí. De hecho, que Perú es uno de los países donde tributariamente hablando y laboralmente hablando somos muy rígidos. Es más, somos uno de los países que a nivel matiz uno ve que la carga laboral que tenemos de beneficios en comparación a la región somos probablemente los más generosos, que finalmente no está mal. Pero nuevamente el Estado tiene que ver un poco y analizar cómo están las industrias para crear un marco regulatorio que atraiga inversiones. Perú hoy por hoy se encuentra en una posición privilegiada en la economía. O sea, es un país que ha mantenido niveles macroeconómicos muy solventes. Esa confianza nos permite a nosotros decir, oigan, con un buen marco regulatorio podemos realmente generar inversiones. En las industrias que ya... Nosotros somos un país muy de exportar productos de materias primas. Pero tenemos la oportunidad también de ser generadores de espacios. Además,
señor Murillo, muy poca gente sabe, ¿no? Pero la agroexportación que se hace en el Perú tiene tecnología de robots, tiene Internet de las cosas, que son los sensores. Hay muchas industrias aquí globales que están operando aquí nomás cerca en Ica. Pero claro, como usted bien ha mencionado, estas están vinculadas con algún tipo de escala. Son las empresas más grandes o más medianas, y ahí falta engarzar a esos productores más pequeños, que son también relevantes porque son cadenas que en verdad pues benefician a muchísimos peruanos. Una ley promotora, ¿cómo qué, por ejemplo, están planteando ustedes? Que tenga que ver con temas tributarios, que tenga que ver con recorte del tema administrativo. Justamente una de las cuestiones previas que nosotros hemos visto es que normalmente, ¿qué sucede? El empresario viene a invertir con las reglas que el Estado ya las tiene establecido. El Estado crea reglas y a veces las reglas no necesariamente tienen un matiz de análisis de la necesidad del empresario y del análisis regulatorio ejecutivo. Nosotros estamos creando justamente un espacio para conversar entre empresarios y abogados y decir, señores, su necesidad, trasladen su necesidad, y los abogados que han venido ejecutando las leyes dicen, oye, mira, aquí ya tienes esta traba, se puede mejorar ese tipo de cosas. Esa dualidad de visiones es que realmente permitirían que se dé el primer enfoque. Yo creo que el primer punto es sentar a los empresarios y a los ejecutores o promotores de las normas, que son los abogados, a sentarse a conversar realmente, oigan, ¿cómo podemos hacer para que las inversiones empiecen a ejecutarse o para que haya mayor inversión? Ese es un primer punto. Y llegar al Estado y decirle, oye, Estado, yo he analizado mi situación como empresario, he visto cómo están las normas hoy, quiero venir a proponerte un mejor marco regulatorio. Porque yo creo que al Estado hay que llegar con propuesta. No podemos ir simplemente esperando que el Estado cambie las cosas, sino realmente creo que esa labor de los privados. Yo creo que en esta reactivación económica somos los privados los que estamos llamados a tomar un papel de liderazgo. No esperar que sean los Estados quienes promuevan necesariamente la reactivación, promovamos nosotros, ya conociendo las problemáticas, porque finalmente es el empresario quien vive, el agroexportador, el minero, claro, el de la infraestructura, la tecnología, es quien vive las necesidades y por sí las problemáticas. Es ir el Estado con un esquema de propuestas adecuado, ¿no? Claro, y seguramente en este análisis que ustedes plantean han revisado lo que ya existe, ¿no? Porque también hay que ser, digamos, justos. En anteriores gobiernos han habido esfuerzos importantes por promover la competitividad de estos sectores. El Consejo Nacional de Competitividad, por ejemplo, ¿no es cierto?, de la competitividad, que ha hecho planteamientos bien relevantes. ¿Cuántos de esos enfoques o de esos planteamientos pueden ser ejecutables en este periodo? Hablemos de este gobierno, de los próximos 3 años. ¿Es posible soñar con eso o es mucho pedir? Ahí es el primer punto que yo considero que es importante. Los planes que se deben hacer deben estar mirados a 20, 30 años. Porque pero empezaremos pues prontamente, ¿no? Sí, o sea, a lo que me voy es crear la base y decir, señores, este es el plan de ejecución de los próximos 30 años de inversión. Porque si no vamos a tener el problema de que entre un gobierno y el plan de competitividad que se planteó hace un par de años dejó de existir. ¿Por qué? Porque ya el gobierno tiene otras prioridades. Entonces, cuando ha habido, nuevamente, esquemas regulatorios o una estructura regulatoria o un marco regulatorio sólido de visión de largo plazo, ha permitido que el país crezca. Eso nos ha permitido a nosotros pasar de una economía donde teníamos superinflación a tener, digamos, por lo menos 20 años, por decirlo así, de economía manejada de manera apropiada e idónea, que nos ha puesto en una posición estable, económicamente hablando. Es que esa buena práctica es la que debemos generar. Pero Maite, a mí quisiera solamente hacer una reflexión adicional. En la región hay muy buenas prácticas. Por ejemplo, Perú ha implementado una buena práctica que está siendo replicada o estudiada por otros países, obras por impuestos. Ya. Es un mecanismo que ha sido muy alentador, que muchos países han dicho, oye, ese mecanismo para yo generar que el tributo de un privado lo ejecute en una obra pública, que es la labor que ejecuta el Estado, se puede hacer aplicado en otros países. Entonces, lo que nosotros queremos proponer es un análisis regional de buenas prácticas. Porque, ¿qué sucede? Normalmente el inversor cuando viene tiene una regla en un país, tiene otra regla en otro país y en otro país. Entonces, al final, todo lo que invertiste en generar un mayor proyecto de inversión en un país, tienes que volverlo a hacer en otro. Entonces, nosotros lo que queremos decir es, si ya somos una región que está en constante interrelación económica, ¿por qué no poder generar buenas prácticas regionales? No necesariamente verlo de país. Yo sé que al final cada uno lo va a adaptar un poco a su cultura,
pero por lo menos tener un estándar de buenas prácticas regionales, ¿no? Exacto. Otro tema que también ha quedado allí guardado en las gavetas de seguramente los policy makers, los hacedores de políticas, son los famosos parques industriales o estos parques tecnológicos que incluso han tenido financiamiento internacional. Han habido estudios de prefactibilidad, hay lugares, como usted ha mencionado, que son idóneos incluso para llamar inversión extranjera. Sobre ese tema ustedes también se van a pronunciar. ¿Consideran que son mecanismos para atraer inversión intensiva, de mayor, digamos, relevancia? Mira, por ejemplo, ahí es un claro ejemplo de cómo, si no tienes mapeado el marco regulatorio de todo ese gran plan, te das cuenta que a veces el problema es municipal, un problema de permiso, o es un problema simplemente de que un documento no llegó. Entonces, nuestra intención justamente es priorizar, porque una de las cosas que sí tenemos que entender es que hay muchas cosas que cambiar. En el marco regulatorio o en el sector público probablemente haya muchas cosas que cambiar, pero tenemos que empezar a tener prioridades. Una de las principales prioridades justamente, como te digo, es crear espacios de interrelación entre los actores. Hoy por hoy estamos proponiendo espacios entre empresarios y abogados para que ejecuten, para que propongan, pero creo que también tenemos que llamar al Estado y sentarlos a los tres para crear espacios. Es que parece lo más sencillo de hacer, pero es lo que menos se hace. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación. Yo estoy segura de que a través de ella seguramente se van a activar las mesas de trabajo, el Consejo Nacional de Competitividad. Es el momento porque hay tiempo y obviamente, como usted bien dice, pensando en por lo menos unos 20 años, que es lo que necesitamos para tener un mapa de ruta. Sí, justo ahora, el 6 de julio, en el Hotel Pullman, hay justamente un foro entre empresarios y abogados y van a haber mesas de trabajo donde se van a sentar justamente a desarrollar. Así que esperamos que este sea un primer paso para justamente crear conexiones y sobre todo integración entre los actores que permitan la reactivación económica en la región. Estupendo. Muchísimas gracias otra vez y será pues un gusto volver a verlos cuando tengan resultados de esos eventos. Perfecto.